Muy buenos días. Estamos a miércoles 21 de mayo. Nuestra lectura hoy se encuentra en el segundo libro de Samuel, el capítulo 13 y 14, y en Hechos, capítulo 28. Meditaremos en el segundo libro de Samuel, los capítulos 13, los versículos 1 al 3, y la lectura hoy es un poquito extraña, pero prestemos atención a ella porque nos dará pie para una muy interesante meditación. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos 1 al 3. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Muchas gracias, Eli. Aprendamos de buenos y malos ejemplos. Este texto revela que Jonadab era un hombre muy astuto. Algunas personas son recordadas por sus rasgos físicos, otras pasan a la historia como villanos y aún otras como grandes héroes y heroínas de la fe. Todos los personajes bíblicos nos sirven de ejemplo. No solo podemos aprender de sus aciertos, sino también de sus errores. Y es precisamente lo que hoy vamos a hacer. Vamos a mencionar varios personajes bíblicos famosos por sus virtudes, pero también vamos a notar a otros que han destacado por sus debilidades. Primeramente, en Génesis capítulo 6 encontramos la historia de Noé. Noé es conocido por su obediencia, un hombre que caminó con Dios, un hombre que vivió una experiencia de comunión íntima con Dios, un hombre que vivió bajo la gracia de Dios de una manera excepcional. Por otro lado, nos encontramos con la historia de Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, encontramos el relato de su desobediencia. Y Samuel le tiene que confrontar. Y dice el versículo 23 y 24 que le hace pensar acerca de que la desobediencia es como la idolatría, como la rebeldía, un acto realmente pecaminoso. ¿Cuántas veces nosotros desobedecemos? Tomamos decisiones que van en contra de los mandamientos de Dios y lo hacemos livianamente. O que podamos ser mejor como Noé, vivir bajo la gracia de Dios y responder en obediencia. Por otro lado tenemos a Abraham. Abraham es conocido por su fe y de hecho el apóstol Pablo lo toma como ejemplo en Romanos capítulo 4 para explicarnos cómo él fue justificado y llegó a ser llamado amigo de Dios. Sin embargo, en el último capítulo de Juan, en el capítulo 21 del Evangelio, se nos relata la historia de Tomás. Tristemente, Tomás destaca por su incredulidad. Sus amigos y compañeros discípulos le decían: hemos visto a Jesús, ha resucitado. Pero Tomás, incrédulo, no quiso recibir la buena noticia, a menos que pudiese tocar con sus manos las heridas de Jesús. Jesús, una semana después, se hizo presente allí y le llamó la atención para darnos a nosotros una maravillosa lección. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que galardona a los que le buscan. Aquí tenemos otro personaje. Isaac es conocido por su carácter tranquilo en Génesis 24.
Pedro lo es por su carácter impulsivo. Cuando miramos la historia de Génesis, Isaac casi pasa desapercibido. Sin embargo, Pedro está siempre respondiendo, incluso en medio de la tempestad, cuando todos están temblando pensando que ven un fantasma. Él no se le ocurre otra cosa que decir: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿A quién se le podría ocurrir pedir semejante cosa de caminar sobre un mar embravecido? Pero ese era Pedro, un hombre al que Dios habría de usar, pero todavía tenía que ser moldeado a través de grandes situaciones de presión y de tribulación que harían de él el hombre cuya vida tenemos que imitar. Hay otros personajes que estamos comparando en esta mañana. Jacob era conocido y fue conocido tristemente por sus mentiras. Pero en el Nuevo Testamento nos encontramos con Natanael, un hombre íntegro, conocido por su sinceridad. Y esta es la manera en la que el Señor le describe en su encuentro en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Un israelita en quien no había engaño. Qué triste, qué contraste, porque Jacob experimentó una transformación y su nombre pasó a ser Israel. Y ahora el Señor habla con este muchacho Natanael y le dice: un israelita en el que no hay engaño. Oh, que el Señor pueda mirar nuestras vidas y ver que aquellas viejas costumbres han sido modificadas por hábitos completamente nuevos. ¿De quién más podemos hablar contrastando? Pues en Génesis se cierra este precioso libro primero de la Biblia con la historia de José, conocido por ser un soñador. Luego Éxodo nos introduce con la historia de Moisés. José era, como digo, un soñador. Moisés es conocido por su mansedumbre. Qué bueno es cuando tenemos sueños para Dios o sueños que nos son dados por Dios. ¿Tienes una visión para tu ministerio, para la obra? Asegúrate de que sea una visión que nace en el corazón de Dios. Pero por otro lado, vive en mansedumbre, en dependencia y en humildad. Hay una bienaventuranza preciosa allí en Mateo 5 para aquellos que son mansos de corazón. Por otro lado, nos encontramos con Lot. Es conocido por su egoísmo. Él escogió primero para sí. No le quiso ceder su derecho a su tío Abraham y escogió las llanuras de Sodoma y de Gomorra. Pero llegamos a Hechos de los Apóstoles y nos encontramos con Bernabé, reconocido por su generosidad, su amplitud de alma, su magnanimidad. En Hechos 11 se nos habla de este corazón generoso que estaba dispuesto a dar de sus bienes y a dar prioridad a aquellos que tenían necesidad. ¡Qué contraste! Cuando hay un corazón dominado por el materialismo, le vemos tomar decisiones que le llevan a la autodestrucción, en una vorágine de errores constantes, porque Lot es advertido cuando es llevado cautivo con toda aquella población y otros reyes que le conquistan. Abraham le saca de aquel lugar, pero no vuelve con su tío Abraham, vuelve a vivir en Sodoma y en Gomorra, y así pierde su esposa, pierde el carácter de sus hijas y acaba sus días viviendo en una cueva, viendo crecer día a día el resultado de su propio pecado vergonzoso en el incesto con sus propias hijas. Bernabé, por el contrario, le vemos invertir su vida en la obra misionera, en la restauración de Juan Marcos, y aunque tiene un conflicto con Pablo, es un hombre de Dios cuyo testimonio nos impacta y nos desafía.
Gedeón es conocido por un hombre esforzado y valiente, aún en medio de una situación de profundo agobio y derrota. Samuel, lo vemos a él honrado al final de su vida, presentándose delante de todo Israel para decir: podéis decir si he tomado algo que no me correspondía. David es conocido por su valentía. Salomón es reconocido por su sabiduría. Jonatán es conocido por su lealtad. Judas es reconocido por su deslealtad y su traición. Jonás es un hombre renuente que no quiere obedecer el llamado y el mandamiento del Señor. Apolos destaca por su elocuencia y su fervor al compartir a Jesucristo. Daniel es conocido por su firmeza y su carácter. Jeremías lo es por ser un hombre emocional, comprometido, a pesar de no encontrar respuesta en el pueblo que ama. Pablo es conocido por ser un hombre infatigable. Timoteo por su timidez. Y así podríamos seguir enumerando personajes de la Biblia utilizados por Dios para dejarnos una lección. A nosotros nos corresponde imitar los buenos ejemplos y rechazar los malos. Qué triste es pensar en este hombre que tenía sabiduría, que era astuto, pero que dio un consejo que trajo tristeza, dolor y pecado, y desgracia a la familia del rey David. Oh, que el Señor nos guarde de dar consejos que dañen la vida de los demás, y que si somos sabios, usemos esa sabiduría, esa inteligencia para la gloria de Dios. Amado Padre, gracias por estos ejemplos bíblicos que nos enseñan a vivir. Queremos honrarte en nuestras vidas, queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser también medios de bendición. Lo pedimos hoy, orando agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Manteneos bendecibles. Hasta mañana.